Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta clase de metafísica en la que vamos a ver las metafísicas espiritualistas. Este apartado 6.2, va a tener dos partes. La primera se titula, es la 6.2.1, se titula Planteamientos espiritualistas, y la segunda parte se titula Problemas del espiritualismo. En el primer apartado vamos a ver las filosofías espiritualistas, las metafísicas espiritualistas de Platón, de Descartes y de Hegel. Y en el segundo vamos a ver todos los problemas que generan este espiritualismo, estas metafísicas espiritualistas. Bien, tengo dos cosas que decir antes de empezar. La primera de ellas es que de cada uno de los filósofos voy a explicaros de dónde surgen sus inquietudes metafísicas, cuál es el problema o el dilema fundamental, a qué quieren responder los filósofos con sus planteamientos metafísicos para poder entender bien su pensamiento. En segundo lugar, os voy a explicar ese mismo pensamiento y voy a terminar poniéndoos un ejemplo en cada una de estas metafísicas para que lo entendamos mejor. Y la segunda cosa de la que os quiero advertir es que esta es otra de las clases más difíciles de todo el curso, porque nos vamos a enfrentar a una de las tres grandes H's. Mis alumnos sabéis que yo cuando hablo de las tres grandes H's estoy hablando de los que para mí son los filósofos más difíciles de todos, que tienen en común que su nombre, aparte de ser dificilísimos, que su nombre empieza por H, que son Husserl, Heidegger y Hegel. Hoy vamos a ver a Hegel, ¿vale? Entonces, ya os digo, como Hegel es bastante difícil tanto de explicar como de comprender, no os preocupéis si tenéis que repetir la explicación de Hegel varias veces, si tenéis que rebobinar, ponéroslo de nuevo, darle varias vueltas, es normal, es muy difícil de entender. No os agobiéis, daos tiempo y poco a poco ir reflexionando y espero que quede más o menos claro. Bien, pues vamos a empezar por el principio. Empezamos por el idealismo platónico. Bien, tenéis que pensar que Platón es un filósofo griego de la antigua Grecia y que por tanto sus inquietudes metafísicas son las comunes a las de los grandes, a las de los primeros teóricos metafísicos. La gran inquietud que siente Platón es que él quiere explicar a qué se debe el cambio en el mundo material. Su metafísica tiene como objetivo explicar por qué el mundo material está cambiando todo el rato, porque parece que no podemos decir nada con certeza del mundo material. Lo que hoy nos parece bueno, cuando pasa el tiempo vemos que ha cambiado y que nos resulta malo, nosotros mismos vamos cambiando y las personas que nos parecen bellas en otro momento pueden parecernos desagradables, lo que nos parece justo en un momento dado, cuando vemos que cambian las circunstancias nos parece injusto. Y esta inquietud, eso, genera una inquietud y una incertidumbre gigantesca a los filósofos y por tanto realizan, de ahí, de esa inquietud, surge la metafísica en su origen. Y el idealismo platónico es un claro ejemplo de ello. Bien, ¿en qué consiste la metafísica de Platón? La metafísica de Platón es dualista. Platón dice que existen dos mundos, un mundo ideal y un mundo material. Platón dice que más allá de todos los cambios y de las inseguridades de este mundo material, hay un mundo ideal, es decir, hay una primera realidad que está formada por ideas. Estas ideas tienen cuatro características. Las ideas son eternas, las ideas son inmutables, las ideas son perfectas y las ideas son inteligibles. ¿Qué significa esto? Bien, en primer lugar, las ideas son eternas porque no tienen ni principio ni fin. Están más allá del tiempo. No se ciñen al tiempo. No fueron creadas y van a desaparecer. Están ahí desde siempre y van a estar ahí para siempre. Por eso Platón dice que son eternas. Además, las ideas son inmutables, porque no cambian en ningún momento, son permanentes. Esta es precisamente la idea con la que se enfrenta al mundo material y con la que responde a esa inseguridad. Platón dice que más allá de los cambios del mundo hay una verdad que es inmutable, que no cambia nunca. Y esas verdades inmutables son las verdades de las ideas, esas propias ideas que no cambian nunca, son iguales en cualquier momento y en cualquier cultura, para cualquier persona. Quien no las entienda, es que hay personas que no entienden qué es el bien o qué es la belleza. Es el problema de las personas, no del bien o de la belleza. El bien y la belleza existen. Solo que puede que los seres humanos no las conozcamos o estemos equivocados en lo que pensamos que es bueno o que es bello. Además, las ideas decimos que son perfectas. ¿Por qué? Porque no tienen partes. Porque no les falta nada. Están completas. Eso significa perfecto filosóficamente. Significa que no tiene partes, que está completo. Y por último decimos que las ideas son inteligibles.
algo inteligible es algo que solo puede ser comprendido a través del entendimiento, a través de la razón, no a través de los sentidos. De ahí que sea difícil poner ejemplos sobre las ideas, porque no puedo poneros un ejemplo material, porque estaría falseando esa idea, porque la idea en realidad solo puede entenderse racionalmente, solo puede entenderse a través de el entendimiento. Eso significa inteligible. De ahí que, por ejemplo, y os ofrezco otro nuevo término para vuestras discusiones y para vuestro bagaje cultural, si queréis decir que algo es incomprensible, que no se puede entender, que es absurdo, que es irracional, podéis decir que algo es ininteligible, porque no se puede conocer a través de la razón. Bien, para Platón, este mundo ideal lo hemos llamado primera realidad y el mundo material para él es una copia del mundo ideal. El mundo material es una sombra de ese mundo ideal. No es más que una copia, más o menos adecuada, pero una copia. Y además, todas las cosas que existen y que tienen una determinada característica, todas las cosas que vemos que son portadoras de una cierta idea, la aportan porque participan de esa idea, porque se acercan más o menos a esa idea. Bien, ahora voy a explicaros esto con un ejemplo muy claro, que es el ejemplo de la belleza. Bien, para Platón, la belleza es una idea, y está ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros vemos diferentes cosas bellas, vemos que son más o menos bellas. Pero todas las cosas que digamos que son bellas lo serán porque se acercan más o menos a ese ideal de belleza. A mí puede parecerme que un hombre como Brad Pitt o una mujer como Scarlett Johansson son muy bellos porque me lo parece. Pues Platón me diría, no es que te lo parece porque están cerca de la idea de belleza. Sin embargo, a mí puede haber otras personas que me parecen más feos y es porque están más lejos de esa idea de belleza. ¿Vale? De la misma forma, si yo soy bueno, yo digo que soy bueno o muy bueno o poco bueno o incluso malo porque estoy más cerca o más lejos de la idea de bien. ¿Vale? Porque cuando yo, o Brad Pitt, o Scarlett Johansson, o quien sea, vienen a este mundo, lo que hacen es que son formados copiando la idea de belleza. Ellos participan de esa idea de belleza en menor o menor grado, y por eso decimos que tienen esa característica u otra. Pero la belleza en sí misma no puedo verla. Yo puedo ver cosas bellas, pero si digo que algo es bueno es porque participa, porque es una copia de esa belleza, una copia más o menos perfecta. Siempre digo de broma en clase, totalmente de broma, que en mi caso, una persona bajita, gordita, soy un hombre imperfecto, soy una mala copia de la idea de hombre. Y en ese sentido, pues ya os digo, Brad Pitt sería la idea de hombre, el hombre apolíneo, el hombre perfecto. Pero bueno, esto es una broma, ya sabéis. Bien, con esto creo que queda bastante bien explicado el mundo ideal y el mundo material o el idealismo platónico. Ahora vamos con Descartes. Bien, la inquietud filosófica que anima a Descartes es la típica de la filosofía moderna. Descartes lo que pretende es encontrar una verdad indudable. Previamente, en toda la filosofía medieval, ha habido un montón de conocimiento, pero es un conocimiento confuso, es un conocimiento caótico, es un conocimiento que a veces resulta incluso gratuito y superficial, casi un pasatiempo intelectual más que conocimiento cierto. Por lo que la filosofía moderna lo que busca es quitarse todas esas cosas que le sobran, eliminar todas esas ideas superfluas y quedarse con las cosas que sean realmente ciertas. ¿Qué hace Descartes? Descartes, en su teoría metafísica, en lo que él identifica que es una realidad sustancial, decimos que su filosofía es la de la realidad sustancial, porque para Descartes, como para todos los racionalistas y para los filósofos modernos en general, el concepto fundamental que utilizan para realizar su metafísica es el de sustancia. ¿Qué es una sustancia? Ya os lo dije hace 2 clases. Sustancia, 2 o 3, no me acuerdo. Sustancia es todo aquello que existe sin necesidad de ningún otro para existir. ¿Vale? No lo que viene de algo, no aquello cuya existencia depende de otro, sino aquello que existe por sí mismo, aquello que no quiere, que no demanda de otra cosa para existir. ¿Vale? Bien, en este sentido, Descartes dice que hay 3 sustancias, ¿vale? Para hablar de esas 3 sustancias, Descartes utiliza la palabra res, que en latín significa cosa. Entonces, Descartes dice que en el mundo existen 3 cosas. Existe la res cogitans, que es la cosa pensante, existe la res extensa, que es la cosa material, y existe la res infinita, que es Dios.
para Descartes solo hay tres sustancias, ¿vale? Solo hay tres realidades que existen por sí mismas, que son eh, la realidad espiritual, la realidad material y la realidad divina. Solo estas tres sustancias. ¿Qué dice de cada una de ellas? Bien, cada una de estas sustancias tiene un atributo, tiene un rasgo característico que es el que mejor la define y tiene además otros rasgos secundarios, otras características secundarias, ¿vale? Cada una de estas tres sustancias tiene un atributo, su característica más importante, y tiene otras características. Vamos a verlas. Bien, para la res cogitans, para la sustancia pensante o alma, como la llama Descartes, aunque aquí ya me estoy adelantando al ejemplo, su atributo es el pensamiento. Lo más característico del mundo espiritual es el pensamiento. Lo más característico de la sustancia pensante, como su propio nombre indica, es que piensa. ¿Vale? Pero además, el alma tiene otras dos características, que son la razón y la libertad. ¿Vale? Por lo cual el alma tiene tres características: el pensamiento, la razón y la libertad, siendo la más importante el pensamiento. La resistencia, o cosa material, o mundo, su atributo es la extensión, ¿vale? Pero la extensión, Descartes con extensión se refiere a que tiene una realidad espaciotemporal, a que tiene una localización espaciotemporal. La característica definitoria de la materia, del mundo material, es que tiene una determinada extensión, una realidad material, ¿vale? Una localización espaciotemporal, que algo está en un lugar y en un momento determinado. Y además, esta sustancia material está sometida a las leyes de la física, es decir, se comporta de forma determinista, ¿vale? La res cogitans es libre, no está determinada por las leyes de la física. Yo no estoy obligado a pensar nada. Sin embargo, si yo suelto este bolígrafo, que es resistencia pura, el bolígrafo se cae. Está condenado a caerse. El mundo material responde a las leyes de la física. Es determinista, no tiene libertad, no puede elegir no caerse. ¿Vale? Bien, y en último lugar tenemos la res infinita, o sustancia divina, o Dios, cuyo atributo fundamental es la infinitud. Es decir, para Descartes, Dios es infinito. Dios es todo en grado sumo. Dios tiene todas las características en grado sumo. A Dios no le falta nada. Es la única sustancia que es absolutamente perfecta. Y de hecho es infinita, perfecta e infinita. No le falta absolutamente nada. ¿Vale? Es suprema ontológicamente, es el primero de todos los seres, es suprema, ¿vale? Y por tanto, como podéis deducir, en realidad, y esto es una pequeña contradicción, bueno, no es pequeña, es una contradicción de la filosofía cartesiana, en realidad la única sustancia que existe es Dios, porque de Dios viene tanto la res cogitans como la res extensa. Luego, si decimos que res cogitans y res extensa son sustancias, lo estamos haciendo de forma derivada, porque la única sustancia de verdad, la única sustancia en el sentido más estricto de la palabra, es la sustancia divina, solo Dios. Spinoza va a llevar hasta sus últimas consecuencias esto. Para mí, por eso, ya os lo he dicho en clase más de una vez, Spinoza supera a Descartes como filósofo racionalista porque es mucho más coherente. Pero bueno, ya os hablaré otro día de Spinoza y de mi fascinación con Spinoza, porque me parece fascinación no porque esté de acuerdo con él, no estoy de acuerdo con él, pero su filosofía es alucinantemente coherente, mucho más que Descartes. Ya os digo, no tiene esta contradicción. Descartes dice, es que siempre digo lo mismo, digo, no voy a enrollarme con Spinoza, y al final me enrollo con Spinoza, siempre. Descartes dice, hay tres sustancias. No, tío, en realidad, perdón, hablo de tío a Descartes, disculpad. No, Descartes, en realidad solo hay una cosa que realmente se le puede decir que es sustancia, solo hay una cosa que existe sin necesidad de otra, porque el alma y el cuerpo existen porque Dios quiere, son creación divina. Pero Descartes dice, bueno, vale, pero también son bastantes sustancias. ¿Vale? En ese sentido, ya os digo, se encuentra la contradicción de la filosofía cartesiana, que él dice que hay tres sustancias, cuando en sentido estricto solo hay una. Probablemente algún otro filósofo o profesor de filosofía en los comentarios pueda contradecirme y explicarnos por qué igual yo tengo un conocimiento insuficiente de Descartes, y lo que yo pienso que es una contradicción está explicado en realidad en alguna de sus obras. Estaremos encantados, tanto yo como vosotros los espectadores, mis alumnos, en poder ser refutado y ver por qué estoy equivocado. Bien, el ejemplo que os voy a poner con Descartes, ya lo he ido anunciando, es precisamente el ser humano. ¿Vale? El ser humano es, está conformado por estas dos sustancias. Es res cogitans porque es un ser pensante y puede pensar, y es res extensa porque tenemos un cuerpo que está en un momento y en un lugar determinado. ¿Vale?
Y por tanto, la filosofía de Descartes, la metafísica antropológica de Descartes, es dualista, porque dice que el ser humano está conformado por dos realidades distintas, por el alma y por el cuerpo. ¿Vale? Y por eso, como se explicaba hace un momento, todos somos hijos de Dios, porque todos somos creación de Dios, porque tanto nuestra alma como nuestro cuerpo han sido creadas por Dios, siendo ambas totalmente diferentes. Por eso nuestra alma es libre, por eso yo no estoy obligado a pensar nada, ni a hacer nada de forma obligatoria, siempre soy libre, pero mi cuerpo no es libre, mi cuerpo sí que se rige por las leyes de la física. Yo no puedo decir, ay, quiero crecer 10 centímetros. Si cierro los ojos y lo deseo fuerte, fuerte, seguro que pasa. No, porque mi cuerpo es el que es, ¿vale? De la misma forma no puedo decir, quiero adelgazar, ay, pues he de cambiar mi actitud. Si cambio mi actitud, pues seguro que cambio, mi alma produce un cambio y ya está. No, lo que tengo que cambiar es mi comportamiento, tengo que cambiar mi maquinaria corporal, ¿vale? Bien, ya está. Y ahora vamos, ya os digo, al gran desafío, Hegel. Bien, la filosofía de Hegel recibe el nombre de absolutismo hegeliano. ¿Por qué? Porque la inquietud filosófica de Hegel, lo que pretende la metafísica hegeliana, es dar cuenta de todo absolutamente. Por eso se dice que Hegel es uno de los 5 filósofos más profundamente metafísicos, porque no quiere dar cuenta ni de una cosa, ni de otra, ni de la de más allá. Quiere dar cuenta de absolutamente todo. Hegel pretende dar cuenta de toda la realidad, absolutamente toda. ¿Y qué hace para ello? ¿Qué hace Hegel para dar cuenta de toda la realidad? Pues decir que en realidad solo hay una realidad existente. Y que esa realidad existente se llama espíritu absoluto. Para Hegel, aunque veamos un montón de cosas por los ojos, solo hay una verdadera realidad. Esa realidad es el espíritu absoluto. Y no es, ya os digo, algo material. Lo material está dentro del espíritu absoluto. El espíritu absoluto lo incluye todo, lo espiritual, lo material, lo trascendental, todo. Para Hegel, ya os digo, solo existe esa realidad. Este espíritu absoluto es fruto de un proceso dinámico de maduración. Es decir, el espíritu absoluto no es estable, no es como el que planteaba Parménides, no es como las ideas platónicas, no es como la sustancia divina de Descartes, sino que cambia todo el rato. Esa es la peculiaridad de Hegel y lo que es fundamental para nuestra forma de pensar, la de todos y cada uno de vosotros, si intentáis ser seres racionales e inteligentes. Entender que todo está cambiando todo el rato, que este espíritu absoluto, cuando digo todo en Hegel, estoy hablando del espíritu absoluto, está en un proceso de maduración, está cambiando todo el rato, es dinámico, el todo es dinámico. Y ya os digo que incluye todas las sustancias, la material, la espiritual, todo está incluido en este espíritu absoluto. ¿Vale? Bien, este proceso de cambio es la dialéctica. El proceso por el que el espíritu absoluto está cambiando todo el rato recibe el nombre de dialéctica. Y este proceso dialéctico es la superación de los contrarios en una síntesis superior. Es decir, para Hegel, el espíritu absoluto está formado por un montón de tesis y de antítesis que van chocando y se van superando a sí mismas. ¿Vale? Una idea, su idea contraria, el choque de esas dos ideas produce una idea que tendrá rasgos de una y rasgos de otra, sin ser ninguna de las dos, será una nueva idea. A esta nueva idea, y perdonad que no puedo, me haría falta otros dos brazos y otros dos puños para poderos explicar el siguiente paso de la dialéctica, porque esta idea A y idea B se funden en una idea C, y esta idea C se le opondrá otra idea, lucharán las dos, se fundirán y surgirá una nueva idea, una idea D. A esta nueva idea D, que será fusión de C y de no C, se le opondrá otra nueva idea D, una idea no D. Y de esa idea no D surgirá una idea E, y así todo el rato. Y este es el proceso dialéctico por el que evoluciona el espíritu absoluto. En cada momento histórico, en cada momento de maduración, el espíritu absoluto es una continua guerra. En ese sentido, es que Hegel es impresionante. Perdonad que pare un momento, pero es que es flipante, es que
Es que hace honor a todas sus palabras Hegel. O sea, sintetiza a Parménides y Heráclito, dos filósofos que eran totalmente opuestos. Hegel los integra a los dos. Como Hegel, casi ningún filósofo en la historia de la filosofía ha tenido capacidad para integrar todos los pensamientos absolutos, porque su filosofía precisamente consiste en la integración de pensamientos opuestos. ¿Por qué? Porque para Hegel, y esta para mí es una manera fundamental de entender la realidad, y en el ejemplo que os voy a poner a continuación vais a entenderlo bien, solo se puede entender la realidad como una lucha de contrarios y como una fusión de esos dos contrarios, como una unión en uno solo. ¿Vale? Bien, entonces, repito otra vez la dialéctica. Surge una idea A y esa idea A se le opone una idea no A. Esa idea A y esa idea no A chocan y de su fusión surge una idea B, que es mezcla de rasgos de A y rasgos de no A. Y ya tenemos una nueva idea B. Pues a esta idea B siempre va a surgirle una nueva idea que va a ser la idea no B. Entonces, a esta idea B, que era síntesis de la tesis A y de la antítesis no A, se le va a enfrentar una idea no B, y de la lucha de esta idea B y de esta idea no B va a surgir una nueva síntesis, que va a surgir la idea C, y así todo el rato. ¿Vale? En esto consiste el proceso dialéctico. Ya os lo he explicado en clase. En anteriores trimestres os he explicado la dialéctica hegeliana, con lo que en realidad con esto os lo estoy recordando. Yo os lo explicaba con los diferentes movimientos de la historia del arte. ¿Vale? Como, por ejemplo, en la Edad Media, Dios es lo más importante. Y a través de todo ese milenio de ser Dios el objeto principal del arte, en el Renacimiento surge un movimiento que se opone a Dios y que pone al hombre como el centro de todas las preocupaciones, el humanismo. Entonces chocan el teocentrismo y el humanismo y de ahí surge una nueva síntesis, que es, por ejemplo, sí, el arte barroco, en el cual se representa lo divino, pero a través del hombre. Por eso en la Edad Media el objeto de representación fundamental es Dios y un Jesús divino, y en el arte barroco el objeto principal es un Jesucristo que sufre. Es un Jesucristo que está lleno de sangre, de heridas y que está sufriendo. ¿Por qué? Porque se está reflejando lo humano y lo divino juntos. Por eso el arte barroco es una fusión del teocentrismo y del humanismo. ¿Vale? A ese barroco se lo pondrá, que ya sabéis llega a un nivel de complejidad gigantesco, tiene un montón de matices, el barroco es floreciente, se lo pone el neoclasicismo, que lo que hace es eliminar toda esa confusión, eliminar todo ese caos, y apuesta por formas más limpias y más puras. Que vemos que ese barroco, que ya era la fusión del teocentrismo y del humanismo, se recarga, ¿vale? Representa lo humano y lo divino en la figura de Jesús sufriente, y ese Jesús sufriente, a ese recargo a esa sobrecarga, perdón, de sangres y de heridas, etcétera, se le opone las formas más limpias y más puras del neoclasicismo. Se van a fundir y va a surgir una nueva síntesis en el romanticismo. Al romanticismo se le opondrá el realismo, a este se le opondrán las vanguardias, y así todo el rato. Pero como veis, la historia del arte y la historia de cualquier pensamiento, de la historia de todo, según Hegel, se puede explicar dialécticamente. ¿Vale? Hegel, por tanto, dice que el sentido de la historia no es la evolución material. Hegel no es un progresista en un sentido material. Hegel es progresista en el sentido espiritual. ¿Vale? Para Hegel el sentido de la historia no es una evolución material, que hoy se encarna fundamentalmente una evolución tecnológica. La historia no ha cambiado porque tengamos nuevos aparatos. La historia ha cambiado porque el espíritu absoluto se conoce a sí mismo cada vez mejor. El sentido de la historia es un progreso espiritual, en el cual el espíritu absoluto cada vez es más consciente de sí mismo hasta que llegue a un conocimiento total, ¿vale? Porque cuanto mejor se conozca el espíritu absoluto, la humanidad será más racional y más libre. Bien, os voy a poner un ejemplo que es bastante claro y que viene de uno de los principales herederos del pensamiento hegeliano, que es Marx, y es el ejemplo con el sistema capitalista. ¿Qué es el sistema capitalista? Nosotros decimos que actualmente estamos en una fase de la historia que recibe el nombre de capitalismo. Y este capitalismo incluye la esfera política, ¿vale? Decimos que estamos en una democracia liberal capitalista. Incluye a los individuos. Todos somos capitalistas, todos somos consumidores. Un rasgo fundamental de los individuos es que somos consumidores. Incluye la cultura. Vimos una cultura capitalista llena de productos, películas, series, libros, que tienen un precio y que se venden. Por lo cual vemos que el capitalismo es la forma actual del espíritu absoluto histórico, que es y que incluye tanto lo espiritual, tanto
nuestras formas políticas, ideológicas y filosóficas, como lo material, ¿vale? Y en este momento actual, el capitalismo está presidido por la lucha de dos contrarios, ¿vale? De dos visiones totalmente opuestas, de dos grupos con intereses enfrentados, ¿vale? Que son los burgueses y los proletarios, ¿vale? Pero el capitalismo es la fusión de los dos, ¿vale? De los intereses de los burgueses, de la forma de pensar de los burgueses, y por eso hay gente que piensa que Marx, quien hace este desarrollo de Hegel, es un mero materialista. No es un mero materialista, es materialista, pero no solo, porque ese enfrentamiento entre clases también es un enfrentamiento espiritual. ¿Vale? Es materialista por otras cosas que no voy a ahondar para no perderme en el ejemplo y porque este vídeo es bastante largo y difícil, pero ya os digo que en el capitalismo, el momento actual del espíritu absoluto, se están enfrentando dos realidades distintas, dos sustancias distintas, dos grupos de interés distintos, que son los intereses de los burgueses y los intereses de los proletarios, los intereses de los empresarios y de los trabajadores. Y están luchando. ¿Qué ocurre? Que esos intereses, los políticos, por ejemplo, lo que hacen es intentar hacer una síntesis superior. En nuestro caso, por ejemplo, concretándolo, ese interés es España. Es por eso por lo que políticos como Albert Rivera, por ejemplo, en su día dijeron: yo no veo empresarios y trabajadores, solo veo españoles. ¿Qué estaba haciendo Albert Rivera? Una síntesis dialéctica. Lo que estaba diciendo es que la realidad española, que es una realidad de cosas, de intereses y de sustancias y de principios que están chocando entre sí, en realidad se pueden unir en un mismo principio. ¿Vale? Pues yo os digo, este es el ejemplo que puedo utilizar con Hegel. Ya os he puesto además, aquí en Hegel, dado que era tan difícil, os he puesto el ejemplo de la historia de el arte también, y yo creo que con esto más o menos Hegel queda claro. Un pequeño apunte final. Hegel es progresista y muy optimista, porque piensa que precisamente ese proceso dialéctico supone un conocimiento cada vez superior del propio espíritu absoluto, por lo cual la propia filosofía de Hegel ya es un paso evolutivo del espíritu absoluto. Porque anteriormente se pensaba que las cosas eran de una sola forma, que eran estáticas. Al introducir Hegel el cambio y lo dinámico en la metafísica, lo que hace precisamente es permitirnos entender ese espíritu absoluto mucho mejor. ¿Vale? Y eso supone un avance para la libertad y para la racionalidad de los seres humanos. ¿Vale? Entender la realidad, esto lo he dicho un montón de veces en clase, entender la realidad dialécticamente es un avance intelectual. ¿Vale? Aunque haya gente que pretenda pensar que las cosas son de una determinada forma, ya sea en un sentido kantiano, en un sentido socrático, de que las cosas se pueden entender con conceptos que son así y ya está, en un concepto incluso platónico, si no se introduce la realidad procesual, desde mi punto de vista, cualquier conocimiento de la realidad es incompleto, porque la realidad es un proceso, está cambiando todo el rato. Bien, pues ya está. Ahora vamos al apartado 622, que es el de los problemas del espiritualismo. ¿Qué problemas filosóficos generan estos planteamientos espiritualistas? Bien, el primero de los problemas es un problema epistemológico. Es un problema referente al conocimiento, que es básicamente qué tipo de conocimiento riguroso y fiable podemos tener de la realidad espiritual. Yo puedo tener un conocimiento de este dado de 10 caras, ¿vale? Y puedo tener un conocimiento riguroso y fiable. Tiene 10 caras, tiene un peso y tal. Pero ¿qué tipo de conocimiento puedo tener de cosas como la libertad? El conocimiento de las cosas materiales puede comprobarse empíricamente. O sea, este dado es morado y tiene 10 caras y todo el mundo va a estar de acuerdo en ello. Pero de algo inmaterial, ¿cómo me puedo poner de acuerdo con la gente? Ahora lo estamos viviendo con el confinamiento. Hay gente para que el confinamiento es necesario y gente que dice que se tendría que terminar este confinamiento. ¿Por qué? Porque algunos piensan que es bueno y otros piensan que es malo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Es muy difícil. Y es normal que discutamos y es normal que nos enfrentemos. Porque es mucho más difícil llegar a un acuerdo, es mucho más difícil tener un conocimiento riguroso, fiable e indudable de las cosas espirituales que de las cosas materiales. El segundo problema filosófico que generan los planteamientos espiritualistas es el problema ontológico, ¿vale? Que es, si decimos que existen varias sustancias, si con Descartes, por ejemplo, decimos que existen varias sustancias, o con Platón que existen dos, ¿cómo se relacionan entre sí? ¿Cuál es la relación? En el caso que os ponía de Descartes, yo pienso, voy a beber agua, voy a beber agua. Bien, yo he bebido agua. Esto es algo que ha hecho mi res extensa, dominada por mi res cogitans, ¿vale? Y para los creyentes, de hecho, todo esto que he hecho es porque Dios lo ha querido. Ya sabéis que que los creyentes pueden terminar, y de hecho terminan, mi madre lo hace, por ejemplo, muchas de sus frases en si Dios quiere.
¿Por qué? Porque quiera, no, ya mi alma decida que voy a beber agua o ya mi cuerpo esté bebiendo agua y se hidrate, todo es voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo se relacionan estas tres sustancias? ¿Quién manda? Porque claro, para algunos es lo que os he dicho hace un momento. Yo, por ejemplo, puedo estar muy deprimido porque tengo una úlcera, ¿vale? Tengo un dolor de tripa enorme y eso hace que entre en una depresión y eso hace que me vuelva ateo. Entonces he visto que mi res extensa ha- se ha impuesto sobre mi res cogitans y que mi res cogitans me ha hecho perder la fe. Entonces, en este sentido, la relación sería inversa. ¿Y qué pasa en los milagros, por ejemplo? Cuando Dios dice, no, ahora Miguel va a levitar. Bueno, perdón, que es un ejemplo muy loco. Vamos a ser realistas. Jesucristo decide que Lázaro resucita. ¿Qué ocurre? Eso es un milagro. Eso es Dios intercediendo en la res extensa. El cuerpo, si muere, no puede resucitar, porque está obligado a comportarse según sus propias normas. Pero Dios sí puede hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Dios puede hacerlo absolutamente todo? No depende de nosotros. Ya os digo. Y bueno, en el caso de Platón, el mundo material y el mundo ideal, ¿qué ocurre? Que la belleza, por ejemplo, Brad Pitt ha tenido el privilegio de ser creado más bello que yo no puedo mejorar. Yo no puedo, por ejemplo, trabajar mi cuerpo y mi aspecto y llegar a ser bello y Brad Pitt descuidarse, olvidarse y tener incluso un accidente y ser menos bello. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas materiales pueden acercarse y alejarse de las ideas. Siempre los planteamientos espiritualistas presentan el problema ontológico de cómo se relacionan las sustancias entre sí, de si son independientes, si cada una va a su bola, si una se impone a la otra, si pueden cambiar los papeles, no está claro, es difícil. Y por último, la última de la... el último de los problemas filosóficos que presentan los planteamientos espiritualistas es el problema antropológico, que es básicamente una reformulación del problema ontológico, ¿vale? Que es el problema antropológico es, en el caso del ser humano, cómo se relacionan el cuerpo y el alma. ¿Cuál es la relación entre mi cuerpo y mi alma? Mi alma está dominando a mi cuerpo todo el rato. El ejemplo de la úlcera que os he puesto hace un momento. ¿Qué pasa? ¿Que mi cuerpo puede dominar a mi alma? Se turnan, se lo echan a las cartas. Se hacen una partida de Catán y quien gana domina al ser humano en su conjunto. Son totalmente independientes, como decían otros filósofos. Y que mi alma y mi cuerpo hagan lo mismo es porque Dios desde el principio de los tiempos supo que lo que deseara mi voluntad lo iba a cumplir mi cuerpo, pero casualmente. ¿Vale? No es porque mi alma domine a mi cuerpo, siendo dos sustancias independientes. ¿Cómo se relacionan entre sí? Para Descartes, por ejemplo, la clave está en la glándula pineal, que es un órgano que tenemos aquí, lo que en los bebés se llama la fontanela, ¿vale? Que sabéis que cicatriza en los primeros meses de vida, y para Descartes ahí estaba el alma. Pero es absurdo, porque si el alma es inmaterial, el alma no está en ningún lado. Entonces, ¿por qué Descartes dice que el ser humano, que el alma y el cuerpo del ser humano se ponen en contacto a través de un lugar físico? ¿Por qué físico? ¿Por qué no está en mi corazón o en mi cerebro? ¿Dónde está mi alma? Es que no está en ningún lado. Entonces, ¿cómo se relaciona con mi cuerpo? ¿Cuál es el interfaz? Perdonad que utilice términos contemporáneos, aunque bueno, eso es que me gusta terminar los vídeos con metáforas, bueno, haciendo referencia siempre que puedo a metáforas tecnológicas. ¿Cuál es el puente de comunicación? ¿Cuál es el lugar donde se conectan los dos? ¿Cuál es el lugar en el cual mi alma y mi cuerpo se ponen en contacto? Pues bien, esto es problemático y supone un desafío para todos los planteamientos espiritualistas. Y ya está. Ya hemos terminado la clase de hoy. Perdonad, este vídeo está siendo el más largo de todos. Va a ser el más largo de todos, os lo adelanto. No vais a volver a ver un vídeo tan largo como este. Es largo, como veis, porque estoy poniendo bastantes ejemplos y quiero terminarlo como siempre para haceros más llevadero el confinamiento. Quiero recomendaros uno de mis libros favoritos y mi libro de poesía favorito y que me cambió la vida totalmente, que es este. Las flores del mal de Charles Baudelaire. Eh, es un libro de poesía. No puedo resumir en unas pocas frases lo que supone este libro para mí. Tiene un montón de poemas que me emocionan muchísimo. Es el libro que da sentido a lo que es ser bohemio, a lo que es el arte bohemio. El corazón del arte bohemio es este libro. Este libro está lleno de... el sumum del romanticismo, pero con una voluntad de perfección formal y de rigurosidad antirromántica. Es una
fusión dialéctica de todos los artes anteriores. Es para muchos el primer libro de la poesía moderna, el libro que inaugura la poesía moderna. Sus personajes no son ideales y perfectos, sino que son oscuros, imperfectos, crueles y malvados, y al mismo tiempo son sublimes. Y me parece un libro que a todos los que como yo os sentís cercanos al arte más oscuro, más siniestro, es una lectura imprescindible, en serio, imprescindible, os cambiará la vida. Poemas como El vampiro, o por ejemplo, aquí está el que ha sido mi poema favorito muchos años, que se llama La voz, aún podría recitarlo de memoria. Eh, Precioso, precioso. Bueno, y ya está. Prefiero no decir nada de la poesía porque habla por sí misma y porque lo sublime es desdibujado y manchado por las palabras. Esa perfección ideal de lo sublime no puede sino ser pervertida por mis palabras. Así que os recomiendo que disfrutéis con la lectura de Las Flores del Mal. Y nada más, nos veremos en la siguiente clase en la que veremos las metafísicas materialistas. Muchas gracias y un besito para todos.